A continuación, Minuto a Minuto. La ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contenta de recibirlos nuevamente en esta, su casa, Radio Monumental, en el programa Minuto a Minuto, hoy en compañía del señor Antonio Álvarez de Santi, exdiputado, ex precandidato presidencial, ex ministro también, y nuevamente está en su posición de precandidato presidencial, ahora dentro del Partido Liberación Nacional. Don Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Su regreso a Liberación Nacional, don Antonio, no es nuevo, sucedió ya desde el 2008, pero ¿cree usted que ahora que tiene posibilidades de poder volver a la lucha electoral, que será bien recibido en las filas de Liberación Nacional? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí en Minuto a Minuto, y yo sé que es un programa con una cantidad importante de seguidores y seguidoras, tanto de manera radial como en redes sociales y bueno, en general muy seguido por la gente. Bueno, creo que el retorno mío a Liberación Nacional en el 2008 fue propicio para poder explicar las razones por las que yo me había ido, para confirmar muchas de las razones que yo expuse, como fue el caso de mi reclamo ante los temas de corrupción y que el partido no había sido lo suficientemente fuerte en las respuestas y en las acciones contra las personas cuestionadas, y que bueno, después las sentencias que se dieron en los tribunales de justicia que condenaron a personas vinculadas al Partido Liberación Nacional confirmaron que lo que nosotros reclamábamos era correcto, que el partido debió de haber sido más fuerte en el ataque a la corrupción en el momento en que se dio todo aquel proceso de detención de los expresidentes y de denuncias ocasionadas con los casos de Alcatel y Fichel. Al regresar en el año 2008 o en su momento, cuando retomé de nuevo las filas liberacionistas, empecé nuevamente a recorrer el país, a acercarme a la gente, y precisamente reconociendo que había cometido ese error y que no era propicio una campaña presidencial, le di el apoyo a la actual presidenta de la República, a doña Laura Chinchilla, y participé activamente en su campaña presidencial para volver a retomar mi participación dentro del partido. Y la verdad, ya hoy en día no encuentro un sentimiento de la gente, prácticamente ya ni siquiera de cuestionamiento de por qué en su momento me retiré del partido, etcétera, y más bien encuentro un ambiente propicio para que se vuelvan a abrir las puertas del partido e invitemos a que regresen tanto liberacionistas buenos que habían abandonado las filas de Liberación Nacional y volver a ser el partido grande, abierto y amplio, y ojalá que empecemos con el retorno del expresidente Monge para volver a estar todos en la casa y en la familia reunidos. De alguna manera u otra su casa ejemplifica de alguna manera u otra esta historia del hijo pródigo, así como usted, gente que llegó y se desencantó con Liberación Nacional y regresa a las filas. ¿Usted cree que habrá gente que genuinamente regrese a las filas del partido? ¿Hubo un cambio sustantivo en Liberación Nacional en los últimos años que genere ese retorno a las filas verde y blancas? Yo creo que hay dos cosas. Uno es ver lo que ha pasado en Liberación Nacional y ver lo que ha pasado en la oposición. Y entonces lo que la gente se está dando cuenta es que la proliferación de partidos no está ayudando a nada, que los problemas de cuestionamientos han sido generalizados en otras fuerzas políticas, que los partidos minoritarios no han sido una alternativa, sino que más bien han venido a generar un mayor clima de ingobernabilidad. La alianza fracasó y esa es una muestra entonces de que no es que tampoco existan opciones fuera de Liberación Nacional, y que desde ese sentido Liberación Nacional es el partido con la mejor institucionalidad que permite que desde adentro podamos dar una lucha para poder cambiar esas dirigencias que han sido cuestionadas, algunas de ellas ahora con el manejo de los fondos de campaña. No todas, me parece que no todas las personas que han salido o nombres que han salido a la luz pública merecen estar ahí, porque algunos fue por razones casi que de formalismos que se desempeñaron en las tesorerías cantonales, pero hay otros casos en donde definitivamente vamos a ver sanciones fuertes de parte del tribunal y del Ministerio Público, por lo que es propicio que, aprovechando esa institucionalidad de Liberación Nacional, que no la vemos en otros partidos ni fue capaz de alcanzarla la alianza, invitemos para que la gente regrese a Liberación Nacional, a las luchas a lo interno del partido. Don Antonio, usted decía, hay una posibilidad de retorno nuevamente ante lo que ha sucedido en la oposición, que no se
ha visto exenta de los cuestionamientos que se le hacen en este momento a Liberación Nacional, pero ¿usted cree que la actual circunstancia de estos cuestionamientos de los que usted hablaba, de financiamiento de las campañas políticas, no sumará a esa sensación de descontento, de finalmente regresar a lo mismo? Claro, definitivamente. El descontento con la política va creciendo. La gente está viendo que a nivel de la política lo que se da es corrupción, de que la gente llega para ver qué se lleva, para ver cómo se hace millonario de la noche al día, como dice el eslogan de la lotería, y en realidad eso es una llamada de atención para que nosotros motivemos a gente nueva, para que invitemos a gente que no ha estado activa en la política para que venga, entre, participe y saquemos de la actividad política a las personas que han sido cuestionadas. Pero es un clima muy difícil porque la gente está en descontento con la política, no cree en la política, y mientras no traigamos caras nuevas que vayan a renovar la dirección política de Costa Rica, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, ¿cómo motivamos a la gente para que vaya a una actividad que luce hoy en día poco atractiva y más bien cuestionada? Es el gran reto que tenemos por delante. Sí, descalificada es una palabra acertada. Don Antonio, de alguna manera u otra usted ha hecho política sin hacer política. Su estrategia de mensajes que hablan sobre temas de convivencia social, sobre agresión doméstica, sobre el orden en las calles, sobre la limpieza de nuestras calles, temas de convivencia, lo han posicionado en un segmento de la población que ha dado una respuesta positiva. La verdad sea dicha, las encuestas están mostrando un repunte del posicionamiento de Antonio Álvarez de Santi. Esta estrategia de estoy en política sin tener por lo menos el envoltorio de mensaje político tradicional, ¿es el que usted de alguna manera u otra va a abrazar durante este periodo de pre-campaña y campaña hacia el 2014? Yo no sé si la expresión es estoy en política sin estar en política. Yo más bien diría que la gente tiene que entender que la política y los temas nacionales no pueden ser solo plan fiscal, inflación y tipo de cambio, que la política nacional incluye muchas otras cosas. Bueno, ahora hay un tema importante que es el tema de la paz en las carreteras. O sea, no podemos seguir viendo ciclistas atropellados, etcétera, corredores, personas que están haciendo ejercicio, van para su casa y son producto de un accidente. Bueno, eso igual que lo que significa la protección al ambiente, lo que significa la convivencia con los vecinos, lo que significa el tema de luchar contra el maltrato animal, son temas importantes en el país, y lo que yo he querido de alguna manera es abrir el arco iris de los temas nacionales y que la gente no asocie que política es únicamente hablar de tipo de cambio y hablar de plan fiscal, sino que política es también hablar de todos esos otros temas, que son también la parte esencial de nosotros, cómo educamos a nuestros hijos. O sea, que queremos un país que no necesite un plan fiscal, pero que no estemos educando bien a nuestros hijos. Bueno, en general lo que yo he querido impulsar con estos microprogramas es una visión mucho más amplia de lo que tiene que ser el quehacer político. Y por supuesto también que conozcan lo que Antonio Álvarez piensa sobre todos esos temas, y que se conozcan no en función de que en un debate le dicen a usted qué piensa usted sobre tal tema y usted da la respuesta correcta, digamos políticamente correcta, que todos tienen que decir que sí, sino que usted de hecho haya dicho, bueno, creo que hay que buscar el empleo para las personas mayores de 50 años por esto y esto y esto, y esto es lo que debería hacer un gobierno, pero no como un tema puramente electoral y con ocasión de una campaña, sino para que la gente también vaya conociendo el pensamiento y la visión que en mi caso tengo y lo que deberíamos de tener como sociedad sobre una cantidad de temas diversos. Don Antonio, usted ha estado de alguna manera u otra construyendo la manera en que los costarricenses lo identifican a usted a través de estos mensajes. ¿Cómo se diferenciaría usted de otros precandidatos que ya han dicho vamos a la contienda electoral en Liberación Nacional? ¿Cómo se diferencia Antonio Álvarez de Santi de Rodrigo Arias y ahora de Johnny Araya, que dijo claramente va a participar en la contienda electoral? Bueno, hay diferencias por supuesto de pensamiento que podemos conversar más adelante. Hay diferencias también de estilo. Mi vida ha sido la vida de una persona ejecutiva. Yo he sido una persona cuyo reto y trayectoria en mi vida ha sido decidir tomar un proyecto y hacerlo realidad. Digo con un gran orgullo que estamos cumpliendo 30 años de haber fundado la Corporación Álvarez y Marín, mi esposa Nuria y yo, y en donde hemos sido exitosos. Y hemos sido exitosos ¿por qué? Porque hemos sido personas ejecutivas capaces de decir vamos a participar en esta actividad empresarial, nos hemos metido y hemos sacado los proyectos adelante. No han sido fáciles, o sea, le puedo contar las historias que hemos vivido de situaciones económicas difíciles, de problemas en general, pero al final hemos logrado ser exitosos. Entonces, la personalidad de Antonio Álvarez no es la personalidad
personalidad de un político que anda ofreciendo en campaña, es la personalidad de una persona acostumbrada a decir, voy a hacer este proyecto y lo hago realidad. Y eso es lo que este país necesita, precisamente. No es hablar y decir, sí, yo tengo un gran cariño por Johnny, pero uno ve 20 años en San José y cuáles son las transformaciones sustanciales. Yo veo la propuesta que hace ahora don Rodrigo Arias, después de haber estado 8 años en el poder, y uno dice, pero ¿por qué no aprovechó esos 8 años? Bueno, yo creo que ahí hay una gran diferencia. Yo no soy una persona de discurso, soy una persona de acción. Lo que está Costa Rica necesitando en este momento no es que se le hagan promesas, no es que se le digan cosas, no es que se le digan qué vamos a hacer, sino que se hagan las cosas. Y entonces ahí sí hay una diferencia de personalidad radical entre los tres aspirantes. Me gustaría conocer la posición de don Antonio Álvarez de Santi en algunos temas específicos. Fracasó el intento del gobierno de impulsar un plan que ellos denominaban de solidaridad tributaria, esto ante el faltante de recursos. ¿Cuál es la posición de Antonio Álvarez de Santi frente al déficit fiscal? ¿Cuál es la vía? Yo sí creo que hay que ir al establecimiento del impuesto al valor agregado en los servicios. Me parece que hay que ampliar esa base para poder mejorar la recaudación fiscal. Sí, creo que es un tema que podríamos tratar en un programa exclusivamente, ¿verdad? Pero por lo menos cambios, a nivel pero estoy de acuerdo con el impuesto de ventas en servicios. Creo que hay que hacer una reestructuración e ir a una renta en donde la gente pague no solo sobre lo que gana en Costa Rica, sino lo que gana en otros países, o una renta global, ¿verdad? Que debemos de avanzar hacia eso, y me parece que hay que hacerlo de una manera gradual. Sectores que actualmente no están tributando, ¿usted los afectaría con el impuesto sobre la renta? Estamos hablando zonas francas, sector financiero en algunos casos. El sector financiero me parece que es eliminar algunas distorsiones que hay en cuanto a los intereses que se deducen y los intereses que se cobran, que tienen tratos diferenciados, pero básicamente el sector financiero está. En el caso de las zonas francas, yo sí creo que hay que mantener la exoneración, porque ahí no estamos compitiendo con el fisco costarricense, sino con los incentivos que dan otros países. Y la verdad, yo prefiero que Intel esté en Costa Rica, aunque tenga una tarifa o un trato diferenciado en materia fiscal, y no que le pongamos impuestos y digamos, vamos a ganar impuesto de renta de Intel, y Intel coja sus cosas y se vaya para otro país donde no lo paga. Entonces me parece que ahí debemos de mantener esa protección. Y sí creo que hay que ser mucho más drástico en el cobro de los impuestos. No es posible que una firma exportadora de lechos llegue a verle 8.000 millones de colones a la caja. Llevarlo a la vía penal, mayor. Pero desde el principio, mire, Michelle, yo no veo por qué. Yo no sé qué pasa aquí en Monumental cuando alguien no paga una cuenta. Me imagino que se pasa el cobro judicial 30, 60 días, lo natural. Bueno, igual en el caso nuestro. Igual si nosotros no le pagamos a un proveedor que nos vende cajas de cartón para el banano, o no le pagamos a la empresa que moviliza el banano de Costa Rica a los Estados Unidos, nos pasan el cobro judicial a los 30 días. ¿Cómo es posible que la caja permita que se acumulen años de deudas y en montos de los 8.000 millones? Entonces hay que cobrar los impuestos, sobre todo teniendo el Estado la potestad de ponerle un sello al lugar y clausurar. Cerrar, si es del caso, quienes no paguen. O prohibir las exportaciones de lechos. Imagínense que la empresa sigue exportando sin pagarle a la caja. Ahora, en cuanto otro tema que es particularmente fuerte para Costa Rica es el tamaño del sector público. ¿Usted cree que es el momento ahora sí de adelgazarlo? Y cuando digo adelgazarlo, estamos hablando de despedir algunos funcionarios y de cambiar algunos mecanismos de estímulo salarial que en este momento están asfixiando las finanzas públicas. Yo se lo pondría en los siguientes términos. No estaría pensando en un despido masivo de funcionarios. Pero iría más por el campo de la eficiencia y de establecer un procedimiento primero mediante el cual eliminemos las jefaturas vitalicias. De eso que a mí me nombraron director de tal cosa y me quedo ahí hasta que me muera, y puedo durar 20 años y sigo en ese puesto y nadie me quita, entonces no me preocupo por mejorar, y entonces poner a concurso técnico, no político, las diferentes jefaturas, direcciones, a establecer una política donde a mí me paguen más, no porque soy más viejo, porque usted y yo entramos al mismo tiempo, trabajamos en la misma empresa. No por las anualidades, por productividad. Exactamente, y entonces yo gano más porque yo soy bastantes años mayor que usted, y no es justo, ¿verdad? Okay. Si es justo que si gano más es porque soy más eficiente que usted, o si usted es más eficiente que yo, usted gane más. Entonces sí creo que hay que ir a una política de remuneraciones en base a los rendimientos y a promover que la gente gane más porque es más productiva. Don Antonio, permítame incorporar en este momento a don Ronald Arguedas, que nos llama de Heredia y que tiene una consulta. Buenos días, don Ronald, adelante. Buen día, doña Evelyn, buen día, don Antonio, un placer en saludarle acá a la distancia, un abrazo. Conozco a don Antonio, que aparte de ser muy ejecutivo es un hombre de palabra. Don Antonio, usted como abogado y como político, ¿cómo considera nuestra Constitución es uno de los grandes impedimentos para que este país surja? ¿Llamaría a don Antonio Álvarez de Santi a una constituyente?
Gracias por su consulta. Gracias. Yo iría, muchas gracias por el mensaje, don Ronald, un placer saludarlo. Yo iría por una reforma parcial a la Constitución. No creo que estemos en condiciones de poder entrar en un proceso políticamente, de entrar en un proceso de reforma constitucional con tantas fuerzas políticas tan divididas y atomizadas. Me parece peligroso convocar a una asamblea constituyente, pero sí creo que hay que ir a una reforma constitucional en donde hay que atacar directamente los temas de la reforma de la estructura del Estado y en donde hay que cambiar diferentes áreas y entre ellas todo el sistema de elección de diputados. Me parece que si pudiéramos caminar a un sistema parlamentario sería lo ideal. En el multipartidismo el sistema legislativo no funciona, ese sistema funciona en el bipartidismo y deberíamos de ir más bien a un sistema parlamentario y poder entonces tener una concepción diferente del Estado, de la estructura de las instituciones políticas en Costa Rica. Tenemos también a Marcela Cedón de San José. Muy buenos días, adelante Marcela. Muy buenos días, don Antonio y doña Michelle. Felicidades por el programa excelente. Don Antonio no solamente tiene diferencias fundamentales con los otros precandidatos, sino que lo que debe explotar es que además de ser un hombre ejecutivo, un profesional exitoso, es un hombre de familia, un hombre que todo su trabajo y su trayectoria la une o la integra con el tema familiar, y eso es fundamental en la sociedad costarricense de hoy, tan atacada y tan disminuida en todos los discursos políticos. Bien, muchísimas gracias a doña Marcela. Perdone que teníamos que llegar y cortarla para darle el mayor espacio. Ahora que se está estrenando como abuelo, eso es importante. Sí, está. La familia, ¿cómo la concibe usted, don Antonio? Usted tiene un núcleo familiar muy fuerte y que lo acompaña siempre. ¿Cómo visualiza usted la familia en virtud de, nuevamente, otras formas de organización social que estamos viendo? Las parejas del mismo sexo que reclaman, en este momento no matrimonio, pero sí, por ejemplo, acceso a uniones civiles que estén resguardadas por ley. Sí, yo en estos temas soy muy transparente y siempre digo lo que pienso. Inicio, aunque no me lo preguntó, y ya voy a tocar el otro tema, soy partidario de la fertilización in vitro. Creo que una mujer que desea ser madre, tenemos que abrirle todos los instrumentos que están al alcance por la ciencia, la tecnología, la modernidad, para poder ser madre, y yo creo que debemos de promover que en el país pueda existir la fertilización in vitro. Me parece una injusticia ver a familias que le dicen a uno, tuve que irme a Colombia y me costó un dineral, o tuve que irme a otro país a hacer el procedimiento porque no se puede hacer en Costa Rica. Al estamos poniendo a la gente a pagar un precio muy caro. ¿Qué le dicen las personas que están en este segmento denominado pro vida, que dicen, caramba, en el proceso de concebir finalmente hay que llegar y desechar otros óvulos? ¿Qué pasa con esos óvulos? ¿No los considera vida, sí o no? Bueno, yo en esto no quisiera entrar en una discusión como médico, porque no soy médico, ¿verdad? Pero lo que he oído y me ha convencido con las tesis de las personas que defienden el tema es que no debemos de partir de la base de que pueda verse como una situación o abortiva o que va a afectar el principio de la vida, y la verdad he oído exposiciones de especialistas sobre el tema que me convencen, y la verdad creo que debemos de promover, o no promover, sino abrir la posibilidad de que pueda existir la fertilización in vitro. Y antes de darle espacio a Nelson y Gerardo sobre las parejas de personas del mismo sexo. Yo creo que se le debe dar los derechos de convivencia a las parejas del mismo sexo. Creo que se les debe dar el derecho a la pensión, se les debe dar el derecho a que puedan heredar, que puedan tener visita conyugal en los centros penitenciarios, que puedan tener también la visita en los centros hospitalarios, y que puedan existir como una sociedad. Yo creo que ha existido una transformación en los últimos años de lo que es la vida, y yo no soy quien para escoger las preferencias de otras personas en todos los campos, incluyendo en las preferencias sexuales de cada uno. Sí, no creo que debamos de ir al matrimonio, pero me parece que debemos de promover y facilitar la legalización de las uniones civiles, correcto. Perfecto. Nelson nos llamaba desde Tibás. Buenos días, Nelson, le escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda. Don Antonio, una pregunta, para usted, ¿qué tan importante es el deporte de Costa Rica, viendo que pues dando a conocer el país a través del deporte o lo que logran nuestros deportistas a nivel mundial, es una ventana para que en el mundo se conozca el nombre de Costa Rica? ¿Qué tan importante es para usted el deporte a futuro? Gracias.
Gracias, Nelson. Bueno, don Nelson, le agradezco mucho la pregunta, el comentario. Bueno, yo soy deportista, es un hecho público y conocido que practico el ciclismo y la natación. La verdad, yo creo que debemos de promover el deporte. Mi única diferencia es que yo no creo que deporte sea igual a fútbol, y yo sí por el contrario buscaría una promoción de todas las otras actividades deportivas más adicionales al fútbol, porque siento que a veces en Costa Rica hablar de deporte es hablar de fútbol. Y vea, tuvimos la dicha de que un ciclista ganara por primera vez, un centroamericano, el Giro de Italia, que tenemos un campeón mundial con Neri Brenes y Andrea Amador, el Giro de Italia, etcétera. Y creo que hay que promover el deporte y la recreación también como una vía para combatir los problemas de delincuencia, drogadicción, promover la unión familiar mediante el deporte y la recreación, y que debemos de tener un Estado y un país amigable con la participación deportiva, y eso significa promover la educación física también en los centros educativos. ¿Y usted cree que se tiene que premiar la excelencia en el deporte a nivel competitivo? Claro, por supuesto, porque esto es muy caro. O sea, ser un deportista profesional y llegar a un nivel de éxito es muy caro. ¿El Estado es el que tiene que premiar eso? El Estado debe de reconocer, primero el Estado debe de abrir las opciones. Yo siempre digo que si algo debimos de haber heredado del viejo régimen soviético comunista, era el nivel de apoyo que se le daba a los ajedrecistas. Yo en esa época era jugador de ajedrez, me refiero a la época de Bobby Fischer, cuando surgió Bobby Fischer y entramos tantas personas al mundo del ajedrez. En la estructura soviética de la época comunista, cuando se era un buen deportista, se tenía todo el apoyo y el respaldo del Estado. En Costa Rica debemos de hacerlo no solo eso, también en el campo de la música, en el campo del arte, en el campo de las personas que empiezan a sobresalir y son creativas. Vean a nuestro gran ajedrecista, Alejandro, ahora está en Estados Unidos y tiene que competir como estadounidense. Y es triste que en Costa Rica no hubiéramos podido darle ese apoyo. Bien, tenemos, y gracias por la paciencia, Gerardo, que nos llama de Desamparados. Adelante, Gerardo. Gracias, Michelle y José Antonio. Mi pregunta es muy concreta. Me gustaría oír la opinión de Antonio sobre el accionar y lo que se ha constituido la Sala Cuarta en Costa Rica. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Discúlpenme que den respuestas tan rápidas y tan cortas, pero aquí minuto. Exacto, el tiempo apremia. La verdad, yo creo que la sala ha hecho muchas cosas buenas por el país, ha logrado restablecer los derechos individuales de las personas, ha vuelto a poner el derecho constitucional en el nivel que tiene, que no era así antes de que la sala existiera, pero me parece que sí se ha extralimitado participando, incurriendo en muchas áreas que no son del derecho constitucional. Y creo que debemos de fortalecer a la sala, pero debemos de centralizarla en el campo de lo que es la defensa de las libertades individuales, las libertades públicas, la Constitución y los derechos de las personas, pero sacarla de una gran cantidad de actividades administrativas en las que se ha metido a tomar decisiones y a tomar y definir cómo deben de hacerse cosas en el país. Un ejemplo en donde se haya extralimitado la Sala Cuarta. Decir que hay que hacer las aceras de un barrio, me parece que la Sala Constitucional no puede ordenarle al Poder Ejecutivo que hay que hacer las aceras de un barrio o de una urbanización determinada. Creo que el Ejecutivo debería hacerlas sin que la sala se las pida, por supuesto. ¿Lo percibe como un Senado que veta algunas iniciativas de ley? No lo veo como un Senado, y la verdad es que ahí sí tienen razón los magistrados. Ellos se meten en los temas legislativos porque los diputados los llaman, no porque ellos quieren, porque los diputados son los que consultan el plan fiscal, los diputados son los que consultan la ley de antitabaco, la ley de tránsito, etcétera. Entonces los diputados la sala se utiliza como un instrumento de oposición legislativa. Entonces, claro, usted vincula a la sala y después usted la mete y después se enoja con el fallo. Y eso no se vale. Pero sí creo que hay áreas del quehacer administrativo del Estado que no debería participar. Don Antonio, aquí ha habido un tuitero, Amor en Cuatro Patas, que dice: usted maltrata a los animales, le enseña a su nieta cómo envenenar animales. Porque no son dice que se envenena animales. Esto lo ha preguntado de manera insistente Amor en Cuatro Patas. Sí, no sé a qué se refiere, porque yo he estado a favor de la ley contra el maltrato animal, he hecho varios chats sobre el tema, y la verdad no he envenenado ningún animal, ni tengo problemas. Tengo mi mascota y por supuesto mi nieta juega con Luna sin problema, que es una perra pastor y no creo que le haya hecho ningún daño ni uno ni a otro. O sea, todos convivimos y nos sentimos muy orgullosos de eso. Don Antonio, muy agradecida por su tiempo. Ha sido una entrevista flash, pero donde hemos podido de alguna manera u otra tratar de recorrer una serie de temas que son importantes para los costarricenses, y esperamos que más adelante tengamos oportunidad nuevamente de profundizar en algunos de ellos. Claro, será un gusto para mí volver aquí a minuto. Muchísimas gracias. A ustedes también gracias por haber estado con nosotros. Mañana otro tema de su interés. Buenas tardes. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.